Inés del Molino es directora de cuentas en Reuters. Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de saludarte. Hola Fernando, encantada de estar aquí contigo. La renta variable ya vemos que está recuperando el optimismo con la temporada de resultados en Estados Unidos y en Europa. Se ha frenado además el rally en las rentabilidades de los bonos, aunque el petróleo sigue subiendo. Y lo que más sigue preocupando, además de la llamada crisis energética, es la inflación. Te pregunto por crecimiento e inflación. Primero por inflación, perspectivas de inflación. Un poco en el debate sobre si va a ser transitoria, permanente o qué va a suceder. Vosotros en el Reuters, ¿dónde os posicionáis? ¿Qué pensáis que va a suceder? Pues nosotros en Esrodes es verdad que creemos que va a ser más temporal. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando, como hablábamos a mediados de año, de que era un efecto base al calcularlo sobre el 2020, en donde habíamos estado todos encerrados y obviamente el cálculo se disparaba, pero ahora nos encontramos con esa subida de las materias primas, con esos cuellos de botella, y es verdad que estamos viendo una inflación vía precios y además tenemos una participación en el mercado laboral que todavía no se ha recuperado, por lo tanto también podemos ver cierta inflación por la presión salarial, ¿no? Pero nosotros creemos que es temporal, es decir, que lo que no vamos a ver es que esto siga creciendo. Podemos pensar que vamos a mantener estas tasas de inflación durante un tiempito, que las autoridades monetarias lo están digiriendo, que no parece que vaya a hacerles cambiar sus medidas o sus planes a la hora de retirar estímulos, pero en cualquier caso lo que creemos es que va a dejar de subir de la forma que hemos visto subir, que ha sido como de 0 a 100 en un segundo, es decir, que eso es lo que nosotros creemos que no va a suceder. Pero en cualquier caso seguimos muy de cerca porque nuestras expectativas de inflación para el 2021 están en el 3,1 a nivel mundial y ya para el 2022 se rebajan al 2,8, es decir, que vemos cierta cierta relajación, en ese crecimiento, como digo, de la inflación para el año que viene. Y en cuanto al crecimiento económico, porque por un lado leemos algunos gurús o analistas que alertan o advierten del frenazo de la recuperación económica, pero por otro lado los bancos centrales u organismos como el Fondo Monetario Internacional, bueno, sí, han rebajado un poco esa recuperación económica en 2021, pero en principio dan crecimientos 4, 5, 6% para 2022. Bueno, a ver, es que una de las cosas que tenemos que tener claro es que nos hemos pasado pues prácticamente una década buscando inflación. Nuestro principal problema era la desinflación, que esa palabra no existe, pero al traducirla del inglés se nos queda así, porque no conseguíamos generar inflación y no nos olvidemos que la inflación es absolutamente necesaria, controlada y por así decirlo, bien atada, pero es necesaria. Ahora mismo, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que estamos en un escenario que ha cambiado, porque ahora lo que tenemos es esta inflación. El crecimiento ha dejado de tener el impulso que tenía porque el ciclo económico avanza, es decir, es lo lógico, y la inflación lo que sí está haciendo es subir, seguir creciendo. Por lo tanto, nosotros creemos que hemos pasado de una fase del ciclo económico de recuperación, es decir, hemos hecho bien los deberes y las autoridades monetarias han puesto todo a nuestra disposición para salir de esa situación que hemos vivido, y ahora estamos entrando en una fase de expansión. Por lo tanto, las tasas de crecimiento dejan de ser tan apabullantes como las que descontábamos para este 2021, siguen siendo positivas, es decir, nosotros seguimos descontando un crecimiento positivo 2021 y 2022, pero es verdad que ya no con tantísimo impulso, y de hecho hay algunas regiones que hemos reajustado pelín a la baja y hemos mejorado otras, como por ejemplo Europa y Japón, ¿no?, que se habían quedado un poquito más rezagadas. Pero en cualquier caso es que el entorno nos está cambiando porque la situación está cambiando, y como bien dices, las autoridades monetarias lo que están haciendo es intentar medir esa retirada de estímulos para no sacrificar crecimiento, pero tener bajo control la inflación. Es un encaje de bolillos, podríamos decir, un poco complicado, porque ya digo que es materias primas, mercado laboral y el propio efecto base del cálculo contra años en donde no teníamos inflación. Así que no es fácil, pero estamos en ello. Nosotros estamos muy atentos, ¿no?, a ver cómo va sucediendo todo. Claro, no es fácil porque en los mercados siempre las incertidumbres son mayores que las certezas, aunque hay que recordar también a la gente que el mercado se mueve por probabilidades y no tanto por certezas. En estos momentos, evidentemente, estamos pendientes de cuándo podría iniciarse el tapering en Estados Unidos, un poco también los planes del Banco Central Europeo. Vamos a ver qué sucede finalmente con la crisis energética, si se van solucionando o no los cuellos de botella. Todo esto da como resultado un incremento en la volatilidad, aunque hoy lo estamos viendo, por ejemplo, al VIX por debajo de los 20 puntos.
Pero hay muchos inversores que tampoco quieren, bueno, pues llevarse sobresaltos o quieren seguir durmiendo tranquilos, renunciando quizás a un porcentaje en rentabilidad a cambio de una mayor seguridad. Para capear la volatilidad, ¿qué tipo de productos, qué tipo de fondos, en tu opinión, son los más recomendables? Bueno, hay que decir que es que hemos estado un poco mal acostumbrados porque hemos tenido unos mercados que han sido balsas durante demasiado tiempo por la situación tan anormal que estábamos viviendo. Bueno, pues probablemente por cómo se desencadenó, ¿no?, la crisis del 2008. Pero en cualquier caso, en estos momentos de incertidumbre, en donde vemos cierta correlación, es decir, antes nos decían cuando la renta variable sube, la renta fija baja y viceversa. Bueno, pues ahora esto ya no siempre se cumple y entonces entendemos que los inversores a veces digan, Dios mío, ¿dónde me refugio? Pues para eso existen estrategias en donde lo que intentan es, con muy bajita volatilidad, con unas carteras muy diversificadas, intentar capear los temporales de manera que cuando las cosas suben como la espuma, nosotros no vamos a subir tanto, pero cuando las cosas se desploman, a nosotros tampoco nos va a afectar. Entonces, esas estrategias de gestión alternativa, que da a lo mejor un poco de susto al denominarlas así, ¿no? Gestión alternativa, esto suena como raro. No es otra cosa más que intentar ir mitigando los movimientos del mercado, suavizando la curva del mercado para que con menor volatilidad vayamos consiguiendo siempre rentabilidades positivas, que es el objetivo de estas estrategias, ¿no? Nosotros en concreto, bueno, pues hemos lanzado recientemente una estrategia, bueno, recientemente hace 3 años, una estrategia que como tenemos fondos que tienen 20 y 25, pues con 3 añitos nos parece que es más reciente. Pero hemos lanzado una estrategia que lo que hace es nutrirse de las mejores estrategias de Schroders, es decir, se nutre de nuestras mejores cartas para poder aprovechar en cada momento las mejores bazas que hay en el mercado. Se gestiona, está gestionado por un equipo interno de Schroders y, como digo, es lo mejorcito de Schroders con baja volatilidad, con objetivo de dar siempre rentabilidades positivas, independientemente del mercado. Es lo que llaman market neutral, es decir, que el mercado nos dé más igual. Siempre brinda oportunidades, como dices, el mercado. Los fondos, por ejemplo, que invierten directamente en empresas energéticas, digamos, de combustibles fósiles, la verdad es que han tenido un tirón impresionante. Creo que vosotros en vuestra gama de fondos tenéis alguno también con unas rentabilidades tremendas, de doble dígito en 2021. La pregunta es si creéis que se va a poder mantener o sigue habiendo recorrido en ese tipo de fondos. Pues mira, Fernando, es verdad que hemos hablado muchísimo de la transición energética, de cómo nos vamos a descarbonizar, de cómo los combustibles fósiles cada vez van a estar un poco más al margen del universo de inversión, pero qué duda cabe que hoy por hoy la subida de las materias primas, en concreto del gas natural, que está siendo un poco el acícate de toda esta espiral alcista, se están proporcionando muy buenas rentabilidades, con lo cual nosotros lo que hacemos es centrarnos en la distribución y en la exploración de estas materias primas, es decir, tenemos una correlación muy ligada en ese Global Energy al precio de la energía. Sí que estamos viendo muy buenas rentabilidades. Pero a más lo que tenemos que darnos cuenta es que esas rentabilidades que estamos viviendo hoy ahí también se pueden traducir en el Fondo de Transición Energética porque, queramos o no, los costes de las emisiones van a seguir subiendo. Claramente tenemos todos los planes de los gobiernos puestos sobre la mesa y todos tienen un objetivo verde de descarbonizar las economías y de y de anular las emisiones de CO2. Por lo tanto, es verdad que podemos seguir aprovechando todas esas compañías que trabajan en la exploración, en la distribución del gas y del petróleo principalmente, pero sin perder el foco de que en el largo plazo nos van a ir poco a poco llevando a ese cero emisiones, por lo tanto iremos viendo cierta evolución. Nosotros, como te digo, no recomendamos nunca si una cartera o la otra. Tenemos las dos carteras para que los inversores elijan o sus asesores les asesoren sobre lo que más les conviene en cada momento. Pero en cualquier caso, el sector energético está en un momento pues interesante de tener en cuenta. Nosotros intentamos, como siempre, capturar todas las oportunidades posibles y hoy por hoy pues la está aprovechando y creemos que todavía le queda recorrido. Es decir, creemos que el gas natural todavía, dado lo que hemos visto, todavía puede seguir con cierta tendencia al alza en cuanto a precio. China también está en un momento muy interesante. Algunos a lo mejor lo calificarán de crítico, pero
Pero lo cierto es que el gobierno chino con Xi Jinping está aprovechando de alguna forma las turbulencias en el mercado y la crisis energética para emprender una ofensiva regulatoria. Vosotros en Reuters tenéis muchos intereses en China. Ha salido mucho dinero de fondos chinos, de gestoras europeas o norteamericanas recientemente coincidiendo con esa ofensiva regulatoria del gobierno chino. ¿Vosotros creéis que ha pasado ya lo peor? Entiendo que también es una apuesta para el largo plazo. Pues mira, aquí, Fernando, la verdad es que el gobierno chino llevaba dando muchos toques de atención a determinados sectores que podían provocar ciertas burbujas en cuanto al crédito y de hecho, Evergrande es el mayor emisor de crédito de alto rendimiento de China, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que en China, si hay un gobierno que es capaz de controlar cualquier situación, es el chino, porque tiene todas las herramientas para atar y bien atar lo que suceda. Está intentando regular tanto la educación, para que todo el mundo tenga acceso a la educación, no solamente las clases más altas, el sector inmobiliario, para que el nivel de créditos, empiece a rebajar esa burbuja que teníamos y que era un poquito excesiva. Por lo tanto, las medidas que están llevando son a largo plazo, no es que esté, por así decirlo, pegándose un tiro al pie. Lo que está haciendo es trabajar para que en el largo plazo la situación sea más adecuada al entorno al que se va a vivir. Y además hay que tener claro que en China los planes son quinquenales, los proyectos que tienen de descarbonización son un poquito más a largo plazo que en el resto del mundo, que son al 2060 y no al 2050 o 2030. Por lo tanto, nosotros creemos que es una situación en donde están haciendo orden en casa, están limpiando lo que hay que limpiar para dejarlo mejor en el largo plazo. Por lo tanto, a largo plazo seguimos viendo la oportunidad claramente. Nosotros es verdad que creemos que en estos momentos de incertidumbre, a lo mejor para no darnos más sustos o más revolcones, pues podíamos mantener la posición que se tiene, pero salirnos ahora mismo no nos parece prudente porque sería perdernos la próxima recuperación, siempre lo hemos dicho. Salirte cuando las cosas están más movidas es perderte lo que luego recupere. Entonces, nosotros no hemos ni desinvertido en China ni en la zona asiática y es verdad que nuestros clientes tampoco están tomando esa decisión, están manteniendo porque saben que esto es lo óptimo, ¿no? Para que la economía china siga con tasas de crecimiento como no como las que nos tenían acostumbrados, que eran una barbaridad, pero sí más adecuadas al entorno al que vamos a enfrentarnos. Desde luego la historia no sé si se repetirá en esta ocasión, pero está llena de ejemplos de inversores que han vendido cuando el mercado estaba tocando prácticamente suelo y al revés, también compraban en los picos del mercado. Inés del Molino, de la gestora de Reuters, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Feliz viernes y buen fin de semana. Hasta otra. Muy buen fin de semana, Fernando. Muchísimas gracias. Seguimos en Ponte en Acción, aquí en Negocios Televisión. Enseguida analizamos el momentum de la economía del mercado con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, y con Guillermo Santos de iCapital. Será a vuelta de pausa. Enseguida volvemos. Hasta ahora.